Las manos temblorosas de Tomás, de 70 años, tiraban de la sotana prestada como quien se viste con una armadura en una tarde de guerra. Los vitrales devolvían el reflejo de sus ojos enrojecidos, hinchados de noches mal dormidas y de celos rumiados. El corazón latía tan fuerte que parecía disputar con las campanas de la torre. Sabía que estaba mal, pero entró en las sombras como quien desciende a su propio abismo. Y todo por una sospecha que ardía como fuego en el pecho. El corredor lateral olía a madera antigua e incienso. Cada paso sonaba como un juicio. Tomás abrió la pequeña puerta y se encerró en el confesionario, y el chasquido del cerrojo sonó como la tapa de un ataúd. Al otro lado, en pocos instantes, se sentaría la mujer que juraba amar, y sin embargo temía haber perdido. Ajustó la sotana, contuvo la respiración y pidió al silencio que lo protegiera. Los celos eran un lobo hambriento, y él lo había alimentado durante años. La cortina se movió. Una voz conocida, dulce y cansada, susurró: «Padre, perdóneme». Tomás sintió que el alma se le partía en dos. «Durante años he escondido algo que puede destruir la vida de mi esposo». Cada sílaba fue una cuchilla. Cerró los ojos, temiendo que ella reconociera su respiración. Al otro lado de la rejilla, la verdad se calzaba las sandalias. Y Dios, invisible, ya estaba allí, listo para derribar muros que el orgullo levantó. Si historias como esta tocan tu corazón y te recuerdan que la fe transforma vidas, suscríbete ahora a Novelas del Alma. Aquí encontrarás narrativas de esperanza, perdón y milagros sutiles que curan heridas antiguas. Quédate con nosotros. La próxima escena puede cambiar la manera en que ves el amor. En la oscuridad del confesionario, la mente de Tomás revisó viejas heridas. Recordó la sonrisa de su hijo menor, tan diferente de los demás, y el veneno susurrado por su propia inseguridad. «Y si no es tuyo». Bastaba una mirada fuera de lugar, una risa mal interpretada, para que el óxido de los celos se extendiera por los días. Prefirió suponer antes que preguntar, y el silencio se convirtió en trinchera. Hubo disculpas que sonaban ensayadas, idas y venidas que no entendía, cuentas que cerraban sin alma. La casa se volvió escenario de obras sin aplauso. Gestos contenidos, platos silenciosos, puertas que se cerraban demasiado suave. En lugar de buscar la verdad, Tomás guardó el dolor en una caja fuerte, y la caja explotó por dentro. El corazón que no conversa fabrica fantasmas, y los fantasmas de Tomás tenían el rostro de su propio hijo. Pero aún en la oscuridad, una brisa ligera pasó por la rendija del confesionario, agitó la llama de la vela y trajo paz por un segundo. Como si el cielo soplara: «No vine a destruirte, sino a revelarte». Tomás no lo notó, pero no fue él quien eligió esa noche. Fue la noche la que lo eligió a él. La mano de Dios guiaba pasos temblorosos hacia una verdad inesperada. ¿Sería capaz de escucharla hasta el final? «Padre, he mentido durante años», dijo ella, y el timbre enmudeció campanas y relojes. «Mi esposo ve a la esposa perfecta, pero hay partes de mí que él nunca quiso conocer». Tomás apretó el tejido de la sotana hasta hacerse daño, como si la tela pudiera sostener un mundo en caída. La palabra «mentí» se clavó en el pecho como un clavo, y la duda hizo fiesta. Ahora escuchará el nombre de otro. Ella respiró, luchando con su propia valentía. «Guardé un secreto para no destruir nuestro hogar. A veces, para proteger a quienes amamos, escondemos lo que más nos duele». Las imágenes en la cabeza de Tomás se enredaron. El hijo menor, la sonrisa diferente, la pregunta que lo perseguía toda la noche. ¿Era eso? La sangre se le subió al rostro. Por un instante quiso arrancarse la máscara y poner fin al infierno. Pero la vela chisporroteó, el vidrio del vitral brilló suave, y Tomás sintió algo que no sentía desde hacía décadas. Dios está aquí. El anciano llevó la mano al pecho, como quien sujeta el corazón para que no huya. Al otro lado, la verdad tensaba el arco.
¿Tendría fuerzas para recibir la flecha? ¿O sucumbiría al orgullo antes de que comenzara el milagro? Vinieron a la memoria billetes sin firma, horarios que no coincidían, silencios que pesaban en la mesa. La mente de Tomás cosió retazos en un manto de desconfianza. «Los amo a ustedes». La frase lo carcomió. «Ustedes». ¿Quiénes? Bastaba esa palabra para que el corazón hirviera, y cada vez que el hijo menor reía a carcajadas, la culpa susurraba: «Él no es tu reflejo». Tomás recorrió pasillos antiguos, recordando noches en que su esposa lloraba sola en la cocina, con las manos apoyadas en el fregadero, mirando por la ventana como quien pide auxilio al cielo. Fingió no ver, porque ver exigía valor. El amor que no pregunta opta por perderse. Así, los celos obtuvieron rango de verdad, y la verdad fue encadenada a rumores que nunca existieron. Un resplandor danzó en el vitral y se posó, por segundos, sobre el banco donde Tomás se arrodillaba de joven. Fue como un llamado olvidado. «Vuelve». El anciano tragó en seco. Si Dios realmente estaba allí, entonces quizá la herida mayor no era lo que temía descubrir, sino lo que se negaba a aprender. Y el niño, con su sonrisa única, ¿sería en verdad un acusador o un espejo que él teme enfrentar? «Padre, él trabaja tanto para mantener la imagen perfecta», continuó la esposa, con la voz empapada de vergüenza. «Yo vengo de lugares que él nunca quiso ver. Aprendí a callar lo que dolía para que nuestra casa permaneciera en pie». Tomás sintió que el suelo se desplazaba. Lugares que él nunca quiso ver. La frase golpeó como campana. Su orgullo tenía dirección. Ella dudó y por un hilo avanzó. «Mi secreto tiene rostro e historia, y si mi esposo lo supiera, quizá pensaría que nuestro hijo es recuerdo de algo que yo debería haber borrado». La sangre de Tomás hirvió. Las manos le temblaron. El lobo de los celos gruñó dentro de la jaula. Faltaba 1 milímetro para que rompiera la puerta del confesionario. En la rendija, sin embargo, corrió un soplo apacible. El tejido de la sotana ondeó. Y el anciano se oyó a sí mismo suplicando por dentro: «Señor, no me dejes huir de lo que necesito escuchar». El silencio se volvió denso como oración. Si la verdad venía en pasos cortos, tal vez era porque Dios sabía. Las revelaciones rápidas pueden matar a quien aún no está listo para la sanación. «Padre, él trabaja tanto para mantener la imagen perfecta», continuó la esposa con la voz empapada de vergüenza. «Yo vengo de lugares que él nunca quiso ver. Aprendí a callar lo que dolía para que nuestra casa se mantuviera en pie». Tomás sintió que el suelo se desplazaba. Lugares que él nunca quiso ver. La frase sonó como una campana. Su orgullo tenía dirección. Ella dudó y por un hilo avanzó. «Mi secreto tiene rostro e historia. Y si mi esposo lo supiera, tal vez pensaría que nuestro hijo es recuerdo de algo que yo debería haber borrado». La sangre de Tomás hirvió. Las manos le temblaron. El lobo de los celos gruñó dentro de la jaula. Faltaba 1 milímetro para que rompiera la puerta del confesionario. En la rendija, sin embargo, corrió un soplo apacible. El tejido de la sotana ondeó, y el anciano se oyó a sí mismo suplicando por dentro: «Señor, no me dejes huir de lo que necesito escuchar». El silencio se volvió denso como oración. Si la verdad llegaba en pasos cortos, quizá era porque Dios sabía. Las revelaciones rápidas pueden matar a quien aún no está listo para la sanación. «Padre, ni siquiera sé si esto es una confesión de verdad», dijo ella en un hilo de voz. «Tal vez solo necesito ser escuchada». Tomás tragó en seco. La sotana pesó. No era sacerdote y había invadido un terreno sagrado. La conciencia lo mordió. Pero en lugar de huir, pidió a Dios que lo impidiera de herir aún más lo que ya estaba dolido. «Hable sin miedo, hija mía», logró decir con la voz ronca de culpa y compasión. «Después busque al sacerdote de la parroquia para el sacramento».
La frase salió como quien devuelve un objeto que no le pertenece, y en ese gesto una rendija de gracia se abrió dentro de él. Por primera vez en años, Tomás puso al otro por encima de sí mismo. La luz de los vitrales se posó, redonda, en el suelo de la capilla lateral, un círculo de paz en medio de la tormenta. El anciano comprendió que Dios no lo había llevado allí para castigarlo, sino para convertirlo. El orgullo crujió por dentro como hielo al sol. «Sé puente, no muro», susurró el corazón. Y él, temblando, decidió obedecer. «Fue en una noche de lluvia cuando mi secreto comenzó», dijo ella, y el pasado entró sin pedir permiso. No tenía a nadie más que a mi madre y a Dios. El hospital parecía tan lejano como otro país. Tomás vio en su mente a una joven exhausta corriendo contra el viento, la mano sobre el vientre, el miedo sobre los hombros. Una persona buena me ayudó cuando la ambulancia no llegó. No fue romance, no fue pecado, fue providencia. La palabra quedó brillando en el aire. Providencia. Él llevó a mi madre, me llevó a mí y se quedó afuera, bajo la lluvia, hasta que escucharon el llanto. Tomás cerró los ojos. Los celos, por un instante, perdieron el aliento. Después lo escondí. El mundo de mi esposo no sabría recibir mi origen. La vergüenza me enseñó a callar. La vela encendió el borde de los ojos de Tomás. Comprendió que la historia no hablaba de adulterio, sino de abismos sociales que él nunca quiso visitar, y que el silencio levanta muros que el amor por sí solo no derriba. «Mi hijo menor nació aquella noche», dijo ella, y la palabra hijo sonó como campana. «Él lleva rasgos de mi familia que mi esposo no conoce. Cada vez que veía su mirada, temía que mi pasado explotara en nuestra sala». Tomás sintió la tierra moverse bajo sus pies. El lobo de los celos intentó rugir, pero la gracia ya había aprendido a cerrar puertas. «Recibí ayuda de alguien que no tenía mi apellido, ni el de él. Eso es lo que mi esposo nunca entendería. A veces, Dios envía ángeles con el rostro de desconocidos». El anciano contuvo el aire. Los billetes, los horarios, el «los amo a ustedes», todo podía tener otra lectura, una que su orgullo siempre rechazó. Se pasó la mano por el rostro y sin darse cuenta rezó: «Señor, dame ojos para ver». La frase se posó suave en el suelo del alma. Quizá la pregunta nunca debió ser «¿de quién es él?», sino «¿quién he sido yo?». A lo lejos, un trueno confirmó, y la historia, como el cielo, se preparó para romper. «Padre, siempre voy al mismo lugar», confesó ella, con la voz entrecortada. «Allí encuentro a quien me recuerda quién era antes de convertirme solo en la esposa ideal». El corazón de Tomás dio un salto, como si cada palabra fuese pólvora encendida. El nombre del hijo menor palpitaba en su mente, como si todo confirmara la traición. Ella describió una casa sencilla, con una cerca blanca, en un barrio distante de los hoteles y salones donde su esposo vivía. «Allí están mis raíces, la verdad que escondí». Tomás apretó los ojos, queriendo negar. Pero una imagen clara vino. El niño sonriendo en la sala, tan distinto de los otros. El miedo tomó cuerpo. Un soplo frío atravesó la rejilla del confesionario y por un instante la vela casi se apagó. Tomás pensó: «Es la ruina que llega». Pero en lo íntimo, una voz suave respondió: «Es el recomienzo». La fe se insinuaba incluso en el espacio de los celos, recordándole que la verdad nunca llega para matar, sino para liberar. Ella describió noches de enfermedad de la madre, cuentas impagables, puertas cerradas en busca de ayuda. Mi esposo no podía saber, él siempre quiso la perfección. ¿Cómo podría aceptar que su esposa nació de la pobreza? Las palabras entraron como piedras. Tomás, que siempre exigió orden y brillo, sintió el peso de su propia imagen. El secreto parecía más cruel con cada frase. ¿Y si no era solo pobreza? ¿Y si había un hombre en medio de todo? La duda fue como un cuchillo girando en la herida.
Se aferró a la madera, intentando no gritar, no arrancarse la máscara, pero el corazón rugía. Ella habla de nuestro hijo, va a confesar el adulterio. Sin embargo, mientras los celos se inflamaban, un rayo partió el cielo afuera. La iglesia tembló, y el vitral iluminó el confesionario con reflejos azules. Tomás se estremeció. Era como si el mismo Dios dijera: «Silencia, aún no es el fin». «Mi hijo menor nació en medio de ese caos», dijo ella, y la frase cayó como sentencia. Tomás sintió que la respiración le fallaba. Las piezas encajaron en su mente: la diferencia, la sonrisa extraña, las miradas esquivas. Era el adulterio que siempre había temido. Él lleva marcas de mi historia que nunca tuve el valor de contar. El corazón de Tomás se apretó. No es mío, es la prueba. El anciano cerró los ojos, las lágrimas ardiendo, listo para rebelarse y exigir la verdad. Pero algo lo contuvo. La llama de la vela resistió a la ventisca y permaneció firme. Tomás entendió. Antes de la respuesta, debía escuchar hasta el final. Dios le daba una oportunidad rara, no de juzgar, sino de ver. Y la pregunta que resonaba ya no era «¿de quién es el niño?», sino «¿quién he sido yo como padre?». Tomás casi no podía mantener más la farsa. Quiso arrancarse la sotana y decir «soy yo, Catarina», pero se contuvo. Si lo hacía, destruiría todo. Dios lo llamaba a escuchar primero, a romper el orgullo antes de hablar. La máscara pesaba, pero aún tenía función: permitirle oír lo que nunca se atrevió a preguntar. Recordó cuántas veces eligió los negocios, los contratos, los salones, en lugar de mirar a los ojos de su esposa. La verdad no estaba distante. Siempre había estado allí, esperando ser vista. El disfraz no era solo la sotana, era toda su vida, construida para no enfrentar fallas. Con cada palabra de ella, Tomás se veía a sí mismo en el espejo del alma. Y descubría: el verdadero impostor no era el sacerdote que fingía ser, sino el esposo que fingía amar sin querer conocer de verdad. Ella prosiguió: «Mi secreto no es un amante, es una madre enferma, hermanos que tuve que sostener, una familia que oculté porque no cabía en la sala de visitas de nuestra casa». Tomás se estremeció. El adulterio nunca existió. Existía, sí, un mundo que él se negó a acoger. Los celos se transformaron en vergüenza. ¿Cuántos años desperdició alimentando fantasmas? ¿Cuántos días trató al hijo como extraño cuando en verdad era un regalo de Dios? La verdad era simple: el niño era suyo, pero el amor nunca fue entero, porque le faltaba aceptación. Un vitral en forma de ángel brilló en la pared. Tomás entendió: Dios le estaba devolviendo no solo la paz, sino la oportunidad de recomenzar. Y recomenzar significaba abrir la puerta de la casa también al pasado que había rechazado. Tomás respiró hondo. Decidió: aún no revelaría su identidad. Necesitaba escuchar hasta el último hilo de la historia. No bastaba con arrancarse la máscara, era necesario arrancarse la ceguera, y Dios lo llamaba a la paciencia. «Señor», oró en silencio, «dame fuerzas para no interrumpir la sanación». La llama de la vela permaneció firme, como respuesta. Cerró los ojos y se entregó. No sería más juez, sino aprendiz. Del otro lado, la esposa se preparaba para contar algo aún más profundo. Tomás lo sintió. El misterio no había terminado. Lo que ella guardaba era mayor que los celos, mayor que la duda, y solo la fe podría sostenerlo para lo que vendría. Del otro lado de la rejilla, Catarina respiró hondo y dijo: «Padre, yo no solo ayudo a mi madre, ayudo a extraños». Las palabras sonaron como confesión y revelación al mismo tiempo. «Llevo comida, pago medicinas, escondo sobres dentro de cajas de leche. Lo hago desde hace años, en secreto». Tomás se echó hacia atrás en el asiento con el corazón golpeado. Nunca lo sospechó. Siempre creyó que las compras largas, las salidas misteriosas, eran encuentros prohibidos. La verdad era otra.
Mientras él acumulaba contratos, ella acumulaba gestos de misericordia. Cerró los ojos. La sotana pesaba menos ahora, pero la vergüenza era mayor. ¿Quién era el verdadero impostor? Los celos siempre gritaron adulterio, pero la realidad susurraba compasión. La llama de la vela se reflejó en sus ojos humedecidos, como si Dios confirmara: «Te muestro quién es ella, no quién temes». «Mi esposo nunca lo entendería», confesó ella, «porque para él todo debe ser perfecto, pero la pobreza, la enfermedad, la lucha, no caben en un salón de fiestas». Cada palabra atravesaba a Tomás como una flecha. Veía, en cámara lenta, su propia vida de apariencias. Recordó cuántas veces exigió de la familia ropa impecable, sonrisas ensayadas, discursos memorizados. El precio de la perfección era el silencio, y ahora comprendía. El silencio no era fidelidad, era miedo. Inclinó la cabeza, lágrimas cayendo sobre la sotana. «Señor», murmuró, «perdóname por no haber querido conocer a la mujer real que puse a mi lado». En el eco del confesionario, la oración sonó como promesa. Dios estaba arrancando el velo que él mismo había cosido. La esposa suspiró y dejó escapar: «A veces siento que fui llamada para esto. No sé explicarlo. Pero cuando ayudo, es como si Dios me dijera: aquí es donde te quiero». Tomás se estremeció. No era solo un secreto, era una vocación. Siempre pensó que el llamado de Dios estaba reservado a pastores, sacerdotes, predicadores. Pero ahora entendía: la fe se encarna en silencio, en las esquinas, en el pan compartido. La mujer que él juzgaba traidora era en realidad misionera de la compasión. Un trueno retumbó, y en el reflejo del vitral en forma de cruz, Tomás comprendió. No fue él quien entró al confesionario por casualidad. Fue Dios quien lo trajo para escuchar. Y la pregunta crecía como fuego: ¿qué hacer con una verdad tan mayor que su orgullo? Tomás recordaba los viajes lujosos, las fiestas en salones dorados, mientras su esposa pasaba tardes en clínicas comunitarias. El contraste le dolía como hierro al rojo vivo. Mientras yo me exaltaba, ella se vaciaba. Cada gesto secreto de ella era un martillo rompiendo la coraza de su corazón. Los celos parecían ridículos ante la grandeza de lo que descubría. No había amante, había amor multiplicado, no dividido. El anciano llevó las manos al rostro y lloró. «Dios mío, he sido ciego, he sido sordo». La oración le salió sin esfuerzo, como manantial que rompe la roca. Tal vez, en ese instante, los celos estaban muriendo y naciendo un hombre nuevo. «Padre, a veces pienso que Dios me puso en este horno para refinarme», dijo Catarina con voz entrecortada. «Cada lágrima que escondí fue un ladrillo en mi fe». Tomás se estremeció. Palabras simples, pero cargadas de eternidad. Él siempre evitó el dolor, construyó fortalezas contra el sufrimiento. Ella, en silencio, había dejado que el fuego la transformara en oro puro. El contraste era brutal. Un rayo de luz atravesó el vitral, iluminando el confesionario como si fuera mediodía. Tomás sintió que toda la iglesia hablaba. El oro verdadero nace del fuego, y en ese momento comprendió que Dios no solo refinaba a su esposa, sino que ahora lo refinaba también a él. Catarina entonces confesó: «Mi esposo piensa que no oro, pero oro por él todos los días. Oro para que Dios quiebre el orgullo que le impide amar por completo». Las palabras atravesaron a Tomás como espada. Era la oración de ella la que lo había traído allí. Se apretó el pecho, sollozando. «He sido acusado por el cielo a través de la oración de mi propia esposa». Nunca imaginó que la fuerza de ella fuese invisible, hecha de lágrimas escondidas en la almohada. Un viento fuerte sopló por la ventana lateral, moviendo la cortina del confesionario. Tomás tembló. No era coincidencia, era respuesta. El espíritu estaba presente. Y la pregunta ahora era inevitable. ¿Tendría él el valor de arrancarse la máscara y confesarse también? Tomás comprendió que no era ella quien necesitaba absolución.
Era él. «Padre», murmuró Catarina sin saber a quién hablaba. «Pido perdón por haber escondido, pero también pido fuerzas para seguir ayudando, aunque me cueste mi matrimonio». El corazón de Tomás se partió. Él que siempre temió la traición, ahora veía que el verdadero riesgo era perder el privilegio de caminar junto a una mujer tan fiel a Dios. La sotana parecía pesar toneladas. El impostor quería rebelarse, pero el espíritu lo detenía. Primero escucha, después habla. Tomás veía en cada palabra de su esposa un reflejo roto de sí mismo. Mientras ella confesaba vergüenzas, él veía sus propios pecados reflejados: orgullo, dureza, ceguera. Con cada confesión de ella nacía una confesión de él en silencio. La duda sobre el hijo ahora se mostraba como lo que era: un espejo de su propia desconfianza, no de la realidad. El niño no era recuerdo de pecado, era recuerdo de gracia. Tomás respiró hondo. «Señor», susurró, «no quiero mirar más como antes, quiero ver cómo tú ves». La oración, sencilla, sonó como el primer paso de un hombre nuevo. El silencio llenó la iglesia. Catarina esperaba una palabra de consejo, una respuesta. Tomás entendió, no podía continuar en el engaño. La mentira del disfraz ya no tenía lugar. El corazón martillaba. «Di la verdad, es ahora». Pero el miedo gritaba también: «Si ella lo descubre, te odiará para siempre». Era cruz y camino delante de él. La llama de la vela tembló, pero no se apagó. Tomás levantó los ojos y murmuró: «Hágase tu voluntad». La decisión estaba tomada. Él revelaría su identidad, y lo que viniera después estaría en las manos de Dios. El pecho de Tomás martillaba como tambor en procesión. Cada latido decía: «Revélate», pero la mente gritaba: «Si ella lo sabe, te odiará para siempre». El anciano estaba dividido entre perder el matrimonio o perder el alma. El confesionario parecía estrecharse, la madera sudando junto con él. Era como si aquel pequeño espacio fuera campo de batalla entre el miedo y la fe. Tomás cerró los ojos, apretó las manos y susurró: «Señor, si es tu voluntad, dame valor». En ese instante la llama de la vela se elevó más alta como respuesta. Respiró hondo y con voz temblorosa habló: «Catarina, no es un sacerdote quien te escucha, soy yo». El silencio cayó pesado como piedra. Del otro lado ella se atragantó, retrocediendo. «Como tú». El sonido del impacto resonó en la cabina. Sus ojos ardían incluso a través de la rejilla. Tomás bajó la cabeza. «Perdón, me vestí de mentira porque temía la verdad. Vine a buscar adulterio y encontré la santidad escondida de una esposa que nunca quise conocer». Catarina se levantó, la respiración acelerada. «Me engañaste, Tomás. Hiciste de Dios cómplice de tu desconfianza». Las lágrimas corrían por su rostro. Él sintió el peso de la acusación como cruz sobre sus hombros, pero no se defendió. «Sí, pequé contra ti, contra Dios. Pero hoy entendí que no fuiste tú quien me traicionó. Fui yo quien nos traicionó a ambos cada vez que preferí la imagen a la verdad». Del vitral en forma de ángel, una luz cayó sobre ellos. El silencio se convirtió en altar, y en ese instante la decisión estaba clara. O el perdón nacía allí, o la historia moriría para siempre. Catarina dejó escapar: «Todos estos años temí perderte por mi verdad, y al final casi te perdí por tu mentira». La frase resonó como martillo en el corazón de Tomás. Él no intentó justificarse, solo bajó la cabeza. «Sé que no merezco tu perdón, pero si Dios me trajo hasta aquí, es porque aún puede transformar nuestras cenizas en altar». Ella respiró hondo, luchando entre la rabia y la compasión. El peso era insoportable, pero detrás de la furia una pregunta secreta ecoaba: «¿Y si es Dios pidiéndome que perdone?». Catarina enjugó sus lágrimas y susurró: «Nuestro hijo menor, siempre temí que lo rechazases. Por eso callé». La confesión cayó como lluvia mansa sobre el desierto del corazón de Tomás. Él llevó la mano al pecho. «Y lo rechacé.
no con palabras, sino con miradas, con silencios. Perdóname. Las lágrimas ahora eran suyas. En el fondo, ambos comprendieron. No se trataba de paternidad biológica, sino de paternidad de amor. El niño siempre fue suyo. Solo necesitaba un padre entero. El silencio llenó la iglesia. Catarina miró la sotana y por primera vez sonrió entre lágrimas. Quisiste ser sacerdote, pero tal vez te volviste penitente. Tomás se arrodilló ante ella. Confieso no solo a ti, sino delante de Dios. Pequé por orgullo. Si aún hay esperanza, enséñame a amar sin máscaras. Ella extendió la mano, vacilante, y lo ayudó a levantarse. El puente del perdón comenzaba a construirse, y Dios, invisible, era el arquitecto de esa reconciliación. Se sentaron juntos en el banco frente al altar. El silencio no estaba vacío, sino lleno de presencias, de las lágrimas, de la historia, de la mano de Dios que los había guiado hasta allí. Tomás sostuvo su mano, por primera vez sin miedo. Prometo no volver a amar la versión idealizada. Quiero amar a la mujer real. Ella lloró, pero sintió que aquellas palabras tenían peso de conversión. No eran excusas, eran un voto. Una vela ardía delante de la imagen de Cristo. El viento que entraba por las rendijas la hacía temblar, pero no se apagaba. Tomás miró y entendió. Su amor también había temblado, pero permanecía encendido. «Es Dios quien sostiene la llama», dijo Catarina en voz baja. Él asintió con los ojos humedecidos. Allí, frente al altar, la llama se volvió símbolo de esperanza. No era perfección, era resistencia. Tomados de la mano, hicieron un voto. Nunca más ocultar secretos, nunca más vestir máscaras. Si había dolor, sería compartido. Si había vergüenza, sería enfrentada juntos. Tomás susurró: «Señor, que nuestra casa sea templo donde habite la verdad». Catarina respondió: «Y que nuestro hijo sepa que no nació de adulterio, sino de milagro». La campana de la torre sonó, marcando la hora, y aquella noche, el confesionario que comenzó como farsa se convirtió en altar de recomienzo. En los días siguientes, Tomás y Catarina abrieron las puertas de la mansión para la madre de ella, los hermanos y todos los que antes vivían en la sombra. El silencio que antes pesaba fue reemplazado por voces, risas, aromas sencillos de comida casera. La sala impecable se convirtió en un verdadero hogar. Tomás, antes acostumbrado a reuniones con empresarios, ahora aprendía a servir café en tazas rajadas. Descubrió que la mayor riqueza no estaba en los cofres, sino en la mesa llena. Era extraño, era nuevo, pero era real, y en la simplicidad se veía el reflejo de la mano de Dios, transformando la vergüenza en honra y la mentira en comunión. El hijo menor, antes blanco de sospechas, corría hacia Tomás con abrazos sin reservas. «Papá, ayúdame con la tarea». La palabra sonaba como remedio que curaba heridas antiguas. Cada gesto del niño era un milagro, no de paternidad biológica, sino de paternidad elegida. Tomás entendía, ser padre era decidir amar de nuevo cada mañana. Abrazaba al hijo como quien devuelve años robados por los celos. El corazón murmuraba: «Gracias, Señor». El hijo que temía perder es, en verdad, el hijo que me devolvió a tu amor. Catarina ya no necesitaba esconderse. Llevaba a Tomás consigo a las visitas en la clínica comunitaria. Él, que antes daba cheques lejanos, ahora cargaba bolsas de víveres, miraba a los ojos, escuchaba historias. Descubrió que la verdadera caridad no es aplauso, es presencia. Y junto a su esposa, sintió que el matrimonio había ganado un nuevo altar: servir juntos. Dios, que usó el disfraz para revelar la verdad, ahora los unía en misión. El amor que casi murió en los celos renació como vocación. Un año después, la antigua mansión fue vendida, y en el barrio pobre nació un centro comunitario con jardín colorido y cerca blanca. Era la misma dirección que antes representaba miedo. Ahora era símbolo de esperanza.
Tomás y Catarina caminaban tomados de la mano, viendo a los niños jugar, a los ancianos recibir cuidado, a las familias encontrar apoyo. Lo que comenzó como celos y mentira terminaba como misión. En el corazón de Tomás, un pensamiento resonaba. Dios transforma hasta los disfraces más feos en semillas de milagro. En la mesa sencilla del centro, con la familia reunida, Tomás contó: pensé que perdería a su madre por causa de un secreto, pero fue ese secreto lo que nos salvó a todos. Los hijos escucharon en silencio, emocionados. El menor levantó los ojos y dijo: papá, yo siempre supe que me amabas. Solo faltaba que tú lo creyeras. Tomás lloró, abrazándolo. Allí entendió: la mayor herencia que dejaría no era dinero, sino la certeza de que el amor es más fuerte que el miedo. El sol se ponía detrás de la cerca blanca, dorando el centro comunitario como un altar. Tomás miró a Catarina y dijo: creí que había venido aquí para atrapar una traición, pero Dios me trajo para encontrar la verdad. Ella sonrió, y la verdad nos liberó. Tomados de la mano, mirando al cielo, hicieron una oración silenciosa. Y ahora, querido oyente, te pregunto a ti: ¿cuántas veces el orgullo también te ha impedido amar por completo? Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, compártela con alguien que necesite escucharla y deja en los comentarios: ¿qué parte de esta confesión cambió más tu corazón?